Buen día, alegría. Vamos a continuar con nuestras charlitas. La anterior charla hemos conversado sobre capítulo donde Yahshua conoce a Simónides, se encuentra con Nebai y en fin pasan muchas cosas más allá por Antioquía. Judá también se lo encuentra con Simónides, conoce a Nebai, se enamora de Nebai, todo un chequeador Judá. Y bueno, justamente, no en vano hay un capítulo dedicado a ellos que se llama Judá y Nebai, que es el próximo capítulo inmediato. Está en la página 962 de la nueva edición. Como Judá veía, Nebai le prestaba tierna solicitud a Yahshua, poco desanimado frente a tremenda competencia. Pero Yahshua le hace entender que, además que ve a futuro, que Judá tenía que estar con Nebai, y no en vano, no solo de la unión de Nebai y Judá, sino de Tirsa con Faquí. Los descendientes de ellos después forman unos eslabones importantes en esta cadena de llevar el mensaje del Maestro. En este capítulo, Yahshua se encarga de conversar con Nebai para decirle eso y después a tranquilizar a Judá de que tranquilo nomás, que Nebai va a ser su esposa. Y bueno, así tranquilizador para uno, para el otro, más para Judá que para Nebai. Nebai todavía no se ubicaba esto de casarse, pero bueno, si estaba escrito en su ley y si se lo decía al Maestro Jesús, santa palabra, así que no ponen peros. Y si bien ahora hay en Arpas 2, a partir de esta página más o menos hay varios capítulos cortitos, no tienen menos lindas enseñanzas, así que he picado como de 3 capítulos aproximadamente, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces vamos a saltar a la página 963, ahí casi al frente, ahí arribita, más o menos, ¿qué párrafo es este? A ver, bueno, arribita. Yahshua habla con Judá y le dice, digo con Nebai, ¿por qué lloras, Nebai, con esa desesperación que me está atormentando desde que desapareciste del despacho de tu abuelo? Y me lo preguntas, Yahshua, ¿cuán lejos está tu alma de la mía que no has podido adivinar la causa de mi dolor? ¿No era bastante haber visto morir despedazado a mi padre en un terrible accidente? ¿No era bastante esta orfandad, sino que debía saborar también el oprobio y la humillación de saberme esclava de un príncipe judío? Salto un poco más. No, todavía no salto. Me quedo acá. La parte que más me interesa de esta intervención de Nebai es cuando dice, y me lo preguntas, Yahshua, ¿cuán lejos está tu alma de la mía que no has podido adivinar la causa de mi dolor? Una afirmación tan cierta y tan profunda. Bueno, en este caso el alma alejada era la de Nebai, no la de Yahshua. Dicen, alguna vez he leído por ahí, que cuando las almas están distantes entre dos personas es cuando alguien le alza la voz a la otra. Especialmente en una pareja, por ejemplo, cuando empieza el grito, es que tu alma está tan lejos que tienes que gritar para que te escuche. Creo que es una linda manera de representar justamente cuando no existe esa armonía, cuando no existe esa cercanía de almas. Y esa cercanía no siempre es una cercanía física, ¿no? No el hecho de porque estés con una persona significa que estés acompañada. Y eso es muy común en las familias, en las parejas, especialmente desde tantos años de matrimonio, donde existen grandes vacíos muchas veces, ¿no? Parecería, uno dice, ¿y qué ha pasado con nuestras almas? ¿Por qué esta distancia? ¿Por qué ya no nos entendemos como antes? ¿Por qué ya no podemos conversar como antes? Y en este sentido, ustedes que han leído Arpas 1 y han visto la gran cercanía que existía entre Yahshua y Nebai, es que Nebai le dice, y además
se comunicaban telepáticamente, una afinidad muy grande con el maestro, al extremo que en esta ocasión Nevai, adolorida por haberse sabido esclava de un príncipe, un oprobio y humillación para ella, desde mi punto de vista, es el alma de ella un poco la que se aleja, se oculta, se arrincona, porque estaba más metida en ese plano físico que en la bella unión que tenía con el maestro. Sin embargo, le lanza la pelotita al maestro cuando le dice: ¿cuán lejos está tu alma de la mía? En este caso, tal vez lo correcto hubiera sido: ¿cuán lejos está mi alma de la tuya? Que no entiendes mi problema. Y en este caso, 100% del plano físico. Y es por eso que el maestro le dice, poquito más abajo de la mitad: así como caen estos pétalos sin dificultad y sin sufrimiento, caerán, niña mía, las dolorosas creaciones de tu imaginación ardiente y viva. Caerán, niña mía, las dolorosas creaciones de tu imaginación. Cuán cierto es esto, que si no el 99%, o decirlo el 100% de nuestras tristezas, de nuestras fatigas, son exclusivamente creaciones de nuestra mente, creaciones de nuestra imaginación. Por ahí también escuchaba que alguien decía: uno no se pone celoso por lo que pasa, sino por lo que se imagina, ¿no? Es muy común, algunas veces también lo comentaba en el programa, de pronto alguno de los lados de la pareja, qué sé yo, ha salido con un amigo o ha conocido con alguien, y el otro ya se ha imaginado pues que ha conocido a Brad Pitt más o menos y que encima la ha coqueteado, y puede ser no sé, pues hasta un señor de 90 años que le ha dado todo su cariño a la hijita, a la chiquita, ¿no? El otro ya se imagina un hombre maduro. ¿Quién será el que la está coqueteando? Y el dolor que lleva en su alma no es más que la imaginación de cada uno. Tu máquina de pensar empieza a hilar cosas, empieza a meterte ideas en la cabeza, y cuando la pareja te llama y te dice: ¿qué te pasa?, vos dices: nada. A ambos lados, ¿no? Y no es otra cosa que estás enojado contigo, no con lo que ha pasado. Y justamente es una linda alusión lo que menciona Nevai, que tu alma pues se arrincona un poco. Obviamente, si estás en contacto con tu alma, no vas a tener esos problemas, no vas a tener esos reclamos, no vas a estar con esas cosas. Si realmente estás en una unión muy profunda de almas, en este caso con tu pareja, o medianamente con una persona a cual le dedicas toda tu confianza y hacen un camino común de compañeros, de amigos, no necesariamente de pareja. Y como decía, no es necesario que tengas una compañía física que esté a tu lado para saber que las almas están unidas, ¿no? ¿Cuántas veces es el típico caso de los gemelos, ¿no? Cuando alguien siente, el hermano también está sintiendo algo similar en otro lugar. Entonces uno dice: ¿dónde pasa esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se produce esto? Y si bien uno puede decir: es fácil, es que son gemelos, ya, ok, son gemelos, pero ¿dónde está esa unión? O la típica de, uno dice: conoces tanto ya a la persona que ya sabes lo que quiere. La pregunta es: ¿la conoces tú o la conoce tu alma? Y es ya una unión de almas directamente, que la comunicación es más fuerte a ese extremo de poder saber qué es lo que está pasando, saber qué es lo que quiere, saber, por más que lo disimula, que algo anda mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Unos dirán intuición femenina. ¿Será? Puede ser. Pero ¿qué pasa si es masculino? Entonces sería intuición masculina posiblemente. Pero el hecho es que hay algo más allá que une a las personas desde el punto de vista físico, y no es otra cosa que la parte álmica. ¿Y qué nos hace salirnos de esa armonía? ¿Qué nos hace salirnos de esa parte? Posiblemente, con toda seguridad, para la redundancia, son nuestras ideas, creaciones de nuestra propia imaginación, que hacen que nos alejemos de la parte más elevada y nos metamos en los egoísmos más ruines, ¿no? En los miedos, en los apegos, en los ídolos que tantas veces hemos hablado. Una vez más, como decían por ahí,
La razón del sufrimiento es el apego. La supresión del apego es la supresión del sufrimiento. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos la manía de meternos esas cosas en la cabeza? ¿Por qué cuando de pronto dos personas están unidas a nivel álmico, por decirlo así, tenga que haber alguna de las partes que se empiece a poner susceptible por la otra? Y la pregunta es, ¿por qué te pones susceptible? Por algún miedo, porque no hay la certeza, porque hay algo que no está funcionando. Y normalmente viene eso de una recurrencia de experiencias pasadas y el de no confiar en algo mucho más profundo. Y con esto no me refiero a una pareja. Me refiero, por ejemplo, a que alguien encare un proyecto, se lance con todo y que la persona que siempre lo ha apoyado deje de confiar en ella por alguna razón. No sería otra cosa que el darle mayor preponderancia a la parte física, que esa unión mucho más noble y más fuerte que es la del alma. Vamos a saltar un poquito más a la página 966, donde siguen conversando Nevai con Yasua, y más o menos a la mitad el maestro le dice, voy a subir un poquito más arriba. Dice, digo Yasua, dulce y tierno maestro mío, digo que si tus palabras son un reflejo de la voluntad de Dios sobre mí, Él y nadie más hará florecer el rosal de amor en mi corazón. Hasta ahora no ha florecido Yasua sino para ti, para mis padres y hermanos, para mis buenas compañeras del templo de Homero de Ribla, ¿Florecerá también para el príncipe Judá si él se digna amar a la que es una esclava suya? No lo sé, Yasua, porque mi corazón es aún como una crisálida envuelta en su capullo, del cual saldrá cuando sea su hora. El tiempo, pues, será quien descorra el velo. Muy bien has hablado, Nevai. Dios, que es el eterno dueño de las almas, despierta en cada una a su debido tiempo lo que debe constituir la orientación de su vida, siempre que estas almas hayan tenido en cuenta su dependencia de Dios y la conformidad a sus divinas leyes, que son la pauta en que cada alma debe modular la hermosa sinfonía de la vida justa y noblemente vivida. Cuán sabias, cuán certeras son las palabras del Maestro cuando dice: Dios es el eterno dueño de las almas y despierta en cada una a su debido tiempo lo que debe constituir la orientación de su vida. Muchas veces, para quienes posiblemente no están en un camino espiritualista, cuando les sucede algo en la vida, dicen: ¿por qué a mí? ¿Por qué vivo toda esta infamia? ¿Por qué vivo toda esta injusticia? ¿Por qué me ocurren todas estas cosas? ¿Por qué no puedo tener una vida mejor? Y posiblemente pase así la vida entre quejas, entre tristezas, hasta que de pronto le sucede algo. ¿Y qué es lo primero que te dice? Ah, cierto, no hay mal que por bien no venga. Me ha tenido que pasar esto para encontrar esto otro. ¿Qué diferencia hay entre decir no hay mal que por bien no venga a lo que te diría un Deepak Chopra, un sincrodestino? O a lo que te diría José Faluque: Dios es el eterno dueño de las almas que despierta en cada una a su debido tiempo lo que debe constituir la orientación de su vida. ¿Cuál es la diferencia? La actitud de la persona, la forma en que la persona afronta su vida, la forma en la que es consciente de su rol. Para una persona espiritualista, el entrar de pronto en una abundancia como carencia económica es exactamente lo mismo, porque sabe que todo eso es pasajero, es momentáneo, y si finalmente le tocara vivir el resto de su vida en el plano físico, sabe que lo tiene que hacer porque esa es su misión, sabe que es parte de su aprendizaje. Entonces ya no hay queja, no hay tristeza y no hay ese sentir de decir: qué injusta la vida. O por ejemplo, cuando uno está en el camino espiritualista y de pronto, con su entusiasmo que lo lleva a leer, a conversar con otras personas,
a probar diferentes líneas espirituales, y después de tanto dar vueltas, buscar y rebuscar, y dice, pero hasta ahora no me encuentro a mí mismo, hasta ahora no sé por dónde irme, no sé si me gustan los Hare Krishnas, o si me gusta la filosofía Zen, o si me gusta el catolicismo, o no sé. Y puede ser que caiga en una pequeña desesperación al no saber a qué ha venido a este planeta. Y siempre, alguna vez lo hemos mencionado, que siempre pensamos que nuestra misión debe ser tremendamente especial como para que la esperemos, cuando nuestra misión puede ser algo tremendamente sencillo. Pero por ahí siempre, no sé por qué razón, nos generamos expectativas de algo grandioso, súper grandioso. Y es porque ahí no estamos pensando con el alma, sino con nuestra cabeza, con nuestro ego, con nuestro yo he venido a hacer algo importante. Pero la pieza más pequeñita de un reloj es también importante. No porque uno sea el piruló va a ser el men del reloj. ¿No? ¿Qué es pirulo en otros idiomas, en otros países? Lo que da cuerda al reloj. Cuerda, ¿no? Bueno, es la cosita que gira. Bueno, sí es que hay todavía eso. Entonces, creo que cuando uno está en el camino espiritualista, sabe que todo lo que está sucediendo es por algo, porque tal vez no es su momento, porque todavía tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir echándole ganas, y que lo que deba llegar para nosotros llegará en su debido momento. Pero eso no significa dejarlo así como está, no dedicarse al camino espiritualista y un poco apelar al, si me llega, me llega. No es mi momento, sigo en mi proceso, así que si tengo que ser el Salvador, me enteraré después. No siempre es esa actitud, porque el maestro te dice aquí justamente, siempre que estas almas hayan tenido en cuenta su dependencia de Dios y la conformidad a sus divinas leyes. ¿Qué es la dependencia y conformidad a sus divinas leyes? Una ley, por ejemplo, la ley del karma, que de pronto tú no puedes pasar una etapa hasta que hayas pasado otra. Y es un poco regirse a eso, no es como un castigo de decir, yo dependo de Dios desde un punto de vista totalmente fanático, y que eso derive en una actitud no consciente, sin discernir lo que justamente está pasando, sabiendo que su abundancia, su carencia, su tristeza o su alegría es de una parte también, procede justamente de la voluntad divina en la que ha sido dada para que se aprenda algo, sea cual fuere la situación. Y creo que cuando una persona está absolutamente consciente de eso, aunque le venga la desgracia más grande, sabe que todo es parte de un evento, de una circunstancia mayor, de un plan mayor, donde todos somos fichas de este gran rompecabezas, y nada es mejor o peor que otro, simplemente que toman un rol. El ser humano ya le pone los adjetivos de bueno o malo para saber discernir en qué se está metiendo. Decíamos, la energía es una sola, depende quién la usa y para qué. Siembras bien, el bien vas a cosechar. Y por más que los ojos otras personas hagan desmando y medio, hablen de ti lo que sea, te hagan la guerra, lo que fuere, ese es problema de ellos, es karma de ellos, no te vas a amargar tú por ellos. A lo mucho, pedirle al Padre la fuerza para seguir adelante, para que esa energía no tan buena no te afecte, no te saque del camino, no apague tu luz, sino mantenerse firme en lo posible. Si comprendes eso, que eso es parte de la dependencia del Padre y de su voluntad, lo único que te resta en tu camino espiritualista es echarle ganas. Y así, cuando sigas en tu camino, llegará el momento donde posiblemente de manera muy consciente y muy lúcida sepas qué tienes que hacer, por dónde tienes que ir. Y con esto no me refiero a una gran misión, sino a las pequeñas misiones de todos los días que tenemos. Un claro ejemplo es cuando ustedes ven en Arpa 5 a Juan. Juan, después de que el maestro parte a su reino, Juan
le da el bajón de su vida, igual a María de Magdalo, y Juan está así 10 años. 10 años después de haberlo tenido al maestro a su lado, después de haber visto todas las grandiosidades que hacía, aún así se bajoneó. Y eso que el maestro igual se les aparecía, igual estaba con ellos, no aceptaba y entra en una tristeza, una depresión tan profunda de la cual tardó 10 años en salir. Y en todo ese tiempo uno puede decir, pero sí era parte de su destino, era parte de lo que estaba escrito en su ley. Pero una vez más, para eso tenemos el libre albedrío de obrar, si deprimirnos o no. Si Juan realmente hubiera entendido la obra más allá que llevaba el maestro más adelante, no se hubiera deprimido como entró. Pero me imagino, también me pongo en ese lugar, ha de ser tan fuerte la separación, que bueno, no ha de ser nada fácil estar sin el maestro, ¿no? Lo mismo le pasó a María de Magdala. Pero ¿qué pasa? Después de que Juan fuera mascullando toda esta su depresión durante tanto tiempo, llega el momento donde Juan empieza como que a querer reaccionar. Y recién cuando había un poco esa intención, se le empieza a dar un poco las pautas para que sí, para que no se desanime. Ya abrió los ojos, sigue adelante. Todo ese tiempo vivió Juan esa experiencia hasta que después entra en profunda conciencia, se dispara, por decirlo así, y Arpa 5 le dedica varios capítulos a Juan, donde entra en conciencia plena, entra en un camino luminoso muy grande, donde la iglesia le adjudica la escritura de su Apocalipsis. En Arpa 5 está bellamente descrito cómo él se la pasaba directamente en el otro plano, y sus criados, las personas que lo ayudaban, les llamaba la atención que todo el tiempo el maestro, el patrón, el amo, esté a oscuras. Para una mente de pronto sin entrar en esa profundidad diría, bien raro este Juan, todo el rato oscuras, ¿qué estará haciendo? Y lo que pasaba era que Juan estaba en el otro plano, viendo las maravillas del Padre, trabajando fuerte con su alma, apoyando a la obra del Maestro Jesús, y su momento le llegó al momento que tenía que llegar. Pero una vez más, siempre y cuando tengas el libre albedrío de hacer las cosas. Juan no tuvo ese libre albedrío durante 10 años. Como que cuando se junta con Pedro y se les aparece el maestro, si no me equivoco, le dice maestro a Pedro, tú pronto vas a despertar en mi reino, o algo así, vas a tener esa dicha. Y a Juan le dice, tú no, todavía tienes que quedarte porque 10 años has estado en otras. Entonces esos 10 años los ha tenido, en el buen sentido de la palabra, que pagar en vida, trabajando en el plano físico cuando ya podía haberse desprendido de su materia y gozar de estar al lado del maestro. Cuando describe la desencarnación de Pedro, el maestro lo describe muy lindo, cuando dice, y Pedro despertó a los pies del maestro. Qué hermoso que en su lecho se duerma y despierta a los pies del maestro. Me imagino el antojo que habrá sido para Juan, pero por haber estado 10 años en depresión y no haber aceptado su ley, su camino de apóstol, ha tenido más que quedarse unos buenos años más en el plano físico para terminar de pagar lo que no ha querido hacer por voluntad propia. Y en el caso de la gran mayoría de los seres humanos, cuando nosotros rechazamos esa oportunidad espiritualista que nos dan, algún rato también tendremos que recuperar esos años, sea en esta vida o en las próximas. Hay un pequeño detalle, y es que, como lo menciona la obra, 20 centurias después de la llegada del maestro, mejor dicho, de la partida del maestro también, 20 centurias después acaba el ciclo evolutivo de este plano físico. O sea, como que técnicamente no estaríamos aspirando a decir, en la otra vidita me voy a reivindicar. Justamente la autora y el maestro menciona que después de ese ciclo de 2000 años, quienes no hayan entrado en conciencia, no se hayan puesto las pilas, encarnarán en otro plano, en otro planeta, pero de menor evolución.
Entonces, dondecito podrán enviarnos. Sin contar que las almas, muchas almas que están encerradas en el plano astral justamente por no haber cumplido sus deberes evolutivos en el plano físico, muchas veces por una escasez de conciencia muy grande, que obviamente es parte de su evolución, están encerrados en un plano astral años, centurias, hasta que caigan en conciencia o haya un ser muy elevado que se apiade de ellos después de que hayan entrado en conciencia, para sacarlos de donde están y darles la oportunidad de reencarnar otra vez en algún otro plano físico, sea en este terrestre o en otro. Entonces realmente es tan importante darnos cuenta aquí y ahora que este cuerpo físico que nos trae tantos arrebatos como alegrías es la pieza fundamental para poder avanzar ahora. Y es cuando nos dedicamos más a nuestra vida profana, como dicen unos, a nuestra vida material sin dedicarnos a lo espiritual, es lo único que estamos haciendo es retrasar un proceso del cual somos totalmente conscientes, inconscientes mejor dicho. No me extrañaría, ya que estamos cerca de una fecha tan especial, que tantas almas se deben arrepentir de no haber podido laburar en el plano físico y ahora no tienen el chance de encarnar para que puedan reivindicarse. Así como nosotros decimos, me gustaría salir en el astral y como alma hacer muchas cosas y trabajar y conectarme con maestros y hacer esto, y que alguien te dirá, lo vas a conseguir en la medida que te esfuerces. Imagínense ahora un alma desencarnada que está vagando y posiblemente diría, me gustaría encarnar de una vez, me gustaría estar en un cuerpo físico para poder hacer lo que no he hecho. ¿Para quién es más difícil? Para el alma, no para el que está encarnado. Pero nada de eso somos conscientes hasta que a veces es un poco tarde. Más de una vez lo hemos mencionado, ¿quién te asegura que hoy es tu último día en el plano físico? ¿Y qué has hecho tú al respecto? ¿Con qué cosas te has estado fatigando? ¿Con qué te has estado enojando? ¿Qué te ha estado molestando? ¿Qué te ha mantenido de mal humor todo el día? ¿Qué parte de tu imaginación te ha fatigado con eso que te ha impedido vivir en alegría, vivir en fe, vivir en amor? Dedicar ese instante de unión, aunque sea un milisegundo, pero de una unión profunda con el Maestro, con el Padre, que te hace pensar que cuando decimos infinito es una cuestión de tiempo, que te hace pensar que el infinito es un instante, que la eternidad es un instante y el infinito no tiene nada que ver con distancia. Basta un instante de conciencia. Recuerden que en otros planos no existe el tiempo. Y en otros lugares en el universo el tiempo se deforma, se curvea cuando pasa por un planeta que tiene una masa muy grande que desvía la luz. Te desvía la luz, te puede desviar el tiempo. Entonces el tiempo es algo muy terrestre. Y uno se pone a pensar cómo realmente pierde el tiempo, sin dar importancia a lo que técnicamente hemos venido a crecer. Es como si nos mandaran a una universidad y no quisiéramos estudiar. Que te gusta estar ahí con tus amigos, la hora de las salidas, las fiestas, pero nunca pasas clases. Rica la U, pero ¿a dónde te lleva eso? Vamos a saltar al próximo capítulo, que es hacia el Éufrates, que se inicia en la página 977. Y vamos a irnos a la página 978. Ahí abajito. Entonces, un poco más abajo de la mitad, cuando dice, comillas, Melchor, el más joven de nosotros tres, añadió el anciano sabio persa. Qué interesante, una frase tan simple a mí me ha llamado mucho la atención cuando dice Melchor, el más joven de nosotros tres. En las películas nunca hemos sabido quién era mayor, quién era menor.
Claro, un director te puede decir, son nimiedades, no importa al público. Pero por una cuestión de curiosidad, decir, de estos tres personajes, ¿quién era mayor? Y tampoco vas más allá del rey mago, es el rey mago, su coronito, su incienso, el punto. No sabes si tenía familia, si trabajaba, si estudiaba, laboraba, ¿qué hacía el rey mago? Ni idea. No te interesa saberlo o no te interesó saberlo, ni los cronistas de la época se han encargado de divulgártelo. Entonces vivimos con una religión realmente tremendamente escueta y nos aferramos a ella. Entonces dice, Melchor, el más joven de nosotros tres, añadió el anciano sabio persa, ha recibido del supremo Atman la dicha de seguirte de más cerca y por sus continuadas epístolas hemos podido seguir desde lejos tus pasos, Gasparío. La divina sabiduría lo ha ordenado todo de tan admirable manera alrededor de ti, oh resplandor de la eterna claridad, que nosotros, pequeñas lamparillas suyas, no tenemos más que acercarnos a ella para iluminarnos e iluminar a cuantos quieran recibir su luz. Si los maestros de almas y directores de las conciencias no hubieran torcido el rumbo de la humanidad, tu pasaje por esta tierra sería un fragmento del poema inmortal de amor y de luz en que vives en la inmensidad de Dios, añadió aún el sabio persa, como respondiendo al pensamiento que le acosaba. Pero los hombres dirigentes de pueblos han hecho de ellos majadas de bestezuelas que sólo suspiran por el mejor pasto, y para conseguirlo se aplastan unos a otros y cada cual busca la más abundante ración para sí, dejando el hambre y la necesidad insatisfecha para el más débil e incapaz en la lucha. Oh, esto me ha sopapeado fuerte cuando he leído. Si los maestros de almas y directores de las conciencias no hubieran torcido el rumbo de la humanidad. ¿Quiénes son estos directores de almas y conciencias? Los gobernantes, los religiosos, las iglesias. Al extremo de decir, pero los hombres dirigentes de pueblos han hecho de ellos, o sea, de la humanidad, majadas de bestezuelas que solo suspiran por el mejor pasto, el mejor auto, la mejor casa, la mejor ropa, el mejor perfume, la mejor universidad, el mejor pasto, para una bestezuela que no es consciente de algo mayor. Y literalmente se hace que para conseguirlo unos aplasten a otros, les serruches el piso, hables más del otro para quedarte con su laburo, hacerle la contra a tu competencia, ralearle el puesto a tu compañero de trabajo, y así con muchas pequeñas y grandes cosas, donde unos se aplastan unos a otros y cada cual busca la más abundante ración para sí, dejando el hambre y la necesidad insatisfecha para el más débil e incapaz en la lucha. ¿Cuántas veces realmente en pos de su trabajo o en pos de adquirir mayores riquezas, realmente le importa poco o nada si el otro está en problemas? Te dirá, es la ley de la vida, la ley del más fuerte, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en una cuna rica? Total, es el esfuerzo de mi trabajo, no estoy haciendo daño a nadie. Y sí, de una u otra forma tiene razón, entre comillas. Pero literalmente, para mí, esto de que todos buscamos el mejor pasto es la mejor forma de demostrarnos cuán lejos a veces podemos estar de la divinidad. Así como una bestia, un animal de una menor evolución posiblemente, bueno, es otro el aspecto de la evolución de las almas de los animales, va por otro lado, pero con el sentido gráfico que aquí nos los presenta la autora, que no tiene el raciocinio, que no tiene el libre albedrío, que lo único que le interesa es comer pasto. Posiblemente al ser humano lo único que le interesa es ver su fútbol, tomar su cerveza
tener su casa, vivir cómodo, saber que tiene sus alimentos ahí y punto. El otro día hablaba con una amiga y me hablaba de cierto lugar donde me dice, ahí se vive de pura apariencia. Puedes tener las deudas más grandes del mundo, no tener ni para comer, pero tiene que estar tu auto ahí parqueado, último modelo. Tienes que tener la boda, tienes que tener el matrimonio, tienes que tener la silicona. Todo porque todos tienen que saber que te va bien, estás bien, en la mejor forma, etcétera, etcétera, etcétera. El mejor pasto, como diríamos. ¿Cuán lejos estamos cuando aspiramos al mejor pasto en nuestras vidas de lo que es, lo que mencionaba hace poquito Baltasar? Pequeñas lamparillas suyas, no tenemos más que acercarnos a ella para iluminarnos e iluminar a cuantos quieran recibir su luz. Tan lejos a veces estamos de eso por querer, porque nos antojamos de este pasto o del otro pasto, del pasto marca tal, del pasto marca cual. Realmente es un sacudón. Dice, continúa, te presentas en tal escenario tú, ungido del amor y de la fe, para enseñar a los hombres la verdadera ley, nuestro igual origen e idéntico destino, saliendo del eterno y volviendo al eterno, en tiempo indeterminado que nuestra inconsciencia o nuestra maldad alarga a veces inmensamente. Te presentas a decir al mundo que no debe haber ni amos ni esclavos, ni ricos hasta la exageración, ni pobres hasta la miseria, que el que más posee, más debe dar al que carece de todo, que el que mezquina de su abundancia a los desposeídos, no merece la lluvia de las nubes ni los besos del sol sobre sus campos. Cuán inconscientes somos una vez más ahí, donde la lluvia es para todos, el beso del sol es para todos, no se mezquina nada, el Padre no te mezquina absolutamente nada, te lo da, porque buenos y no tan buenos igualmente son hijos del Padre, igualmente. No porque tu hijo sea un poco más, tenga su carácter en comparación a tu otro hijo que es buenito, no te vas a preocupar por él, con mayor razón el Padre. ¿Y cómo olvidamos nuestro rol en este plano físico al buscar el mejor pasto? Que nos olvidamos, dice, nuestro igual origen e idéntico destino, saliendo del eterno y volviendo al eterno, en tiempo indeterminado que nuestra inconsciencia o nuestra maldad alarga a veces inmensamente. Alguna vez comentaba, hay muchos espiritualistas que gustamos, me voy a incluir, de pronto querer hacer algo un poquito más allá del plano físico, ¿no? La típica, ¿no? Quiero ver sus registros astrales, quiero curarlo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y el Padre te dice, lo vas a tener cuando te toque tenerlo, pero tienes que trabajarlo. Entonces uno dirá, ya, pero no se preocupa por eso y se dedica a hacer cualquier actividad que va en contra de esto. Entonces, no es que el Padre lo va a castigar, lo va a mandar por ahí, sino que dice, ok, mientras sigas en la misma, no vas a avanzar. ¿Quieres tu dádiva? La vas a tener cuando te esfuerces, antes no. Me voy a inventar, por ejemplo, uno dice, quiero adquirir mayor sensibilidad, quiero ser sensible, quiero percibir lo que siente la gente a mi alrededor. ¿Cómo vas a ser sensible si te embruteces a trago limpio? Imposible que seas sensible. Tu conciencia literalmente está embrutecida. Entonces no aspires pues a que el Padre te dé esa dádiva. Pero el Padre tampoco te va a castigar, te va a decir, cuando dejes eso, recién vamos a hablar. Nadie te está poniendo la soga al cuello, nadie te está mandando ahí a otro lado para castigarte, simplemente está diciendo, tú retrasas tu tiempo dependiendo de tu conciencia o de tu inconsciencia para llegar al objetivo común de todos. ¿Qué significa volver a nuestro origen eterno? ¿Qué significaría acercarse cada vez al Padre? Sería adquirir mayores semejanzas a Él. Cada vez nos iríamos asemejando a Él hasta fundirnos con Él en algún momento. Imagínense en qué plano estará el Maestro Jesús.
tan arriba, fundido con el Padre directamente, que tiene tantos atributos, muchos atributos que el Padre. Para el Maestro Jesús, lo que para nosotros es un milagro, para él es peanuts, ¿no? Porque está en otro plano ya, su evolución es tan grande que hace tantas cosas. Y cuando vemos inteligencias tan grandes, tan hermosas, y volvemos a este plano físico y nos damos cuenta que estamos comiendo nuestro pasto, dices, así no vas a desarrollar tu sensibilidad, así no vas a poder sentir ese amor que el Maestro te pide, así no va a poder entrar Él en tu corazón de manera que tú, de manera consciente, lo sientas. Y una vez más, todo es libre albedrío. Bajo un poco hasta la mitad y dice: yo te veo en mis largos sueños de idealista como un astro de suave luz que ilumina todos los rincones de las más obscuras conciencias. Una legión inmensa de almas te seguirá por tus caminos, radiantes de fe, de nobleza y de amor. Como un astro suave, de suave luz que ilumina todos los rincones de las más oscuras conciencias. ¿Cuáles serán los rincones de las más oscuras conciencias dentro nuestro? ¿Cuáles son nuestros lados oscuros? Nuestros miedos, nuestros egoísmos, nuestras terquedades, nuestros fanatismos, nuestro afán por comer pasto. ¿Y qué es lo único que nos puede iluminar? Algo de una vibración tan grande como justamente son las fuerzas, la energía, el amor del Maestro, como aquí lo describe uno de los reyes. Más abajito dice, una legión inmensa de almas te seguirá por tus caminos radiantes de fe, de nobleza y de amor, pero la mayoría, oh soberano Rey de los idealistas soñadores, buscará en ti la esplendidez de la púrpura, el brillo de oro y las piedras preciosas. Y cuando les digas que todo ello no es más que paja y humo, comparados con los tesoros eternos de la luz, de dicha y de amor, te volverán la espalda, te despreciarán, te pisotearán como a un ser inútil para la dicha que ellos buscan como el único bien de su vida. Uno puede decir, no, no es posible que pase eso. Sí es posible que pase eso. Lo vemos en las iglesias donde mucha gente va, nos hincamos, le decimos, Padrecito, dame mi auto, dame mi casa. Lo primero que le pides. Siempre pidiendo algo. O sea, ¿cuántas veces nos encontramos en la iglesia pidiendo pasto? Cuando en realidad estemos donde estemos, es porque el Padre nos ha puesto ahí por merecimiento. Sea para merecer algo no tan bueno, para un aprendizaje más duro, como para recibir algo hermoso. Y con esto no me refiero al aspecto físico, no me refiero al aspecto material. Lo tienes ahí por merecimiento. Y sea cual fuere la situación, estar ahí de rodillas al Padre, si estás orando, si estás rezando, simplemente por agradecer que estás ahí. Porque has recibido la lluvia de las nubes y el beso del sol sobre tu cuerpo. Y no. Resulta que cuántas veces que vamos a la Virgencita tal o a la Virgencita cual, es porque realmente queremos algo en el plano físico. No niego que necesitemos de cosas y que pidamos una ayuda. Pero entre eso y buscar eso como objetivo y no como un medio, creo que realmente ahí estamos flaqueando. Dice, tus pensamientos, dijo Yahshua, concuerdan admirablemente con mi visión del santuario de Moab que te he referido hoy, la cual me anuncia la terminación de mi vida con un terrible y oprobioso sacrificio. La voluntaria aceptación del dolor supremo de parte mía impedirá la destrucción de este planeta próximo a entrar en la órbita de esa terrible justicia divina que marca las épocas de vidas evolutivas a los mundos, a las humanidades y a los individuos. Solo te pido, oh sabio Baltasar,
que me asistas con tu pensamiento y tu amor, para que mi naturaleza humana no llegue a predominar jamás en lo que mi yo superior ha aceptado ya como divina revelación de la suprema voluntad. ¿Cuántas veces nos pasa que en un momento de emoción, y no niego que sea sincera, y diga, sí, me voy a meter en este camino espiritual, y al día siguiente estás diciendo, no sirvo para esto, creo que no es mi camino, creo que no va por ahí, y te deprimes? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y el mismo maestro le decía a Baltasar, te pido que me asistas con tu pensamiento y tu amor para que mi naturaleza humana no llegue a predominar jamás en lo que a mi yo superior ha aceptado ya. Y cuando menciona palabras atrás, cuando dice que la voluntaria aceptación del dolor supremo impedirá la destrucción del planeta, esa inmolación era la necesaria para salvar al planeta. Pero ¿qué pasó cuando el maestro estaba en la cruz? ¿Cuánta gente habrá pensado, pero si es el Hijo de Dios, ¿por qué no se salva? Realmente viendo menos de sus narices. No estaba viendo que justamente esa inmolación de la manera más terrible era la dosis importante, la forma exacta en la que ese escéptico iba a ser salvado medianamente, o por lo menos le iba a dar otra oportunidad. Pero siempre viendo menos cerca de nuestras narices, pero si era el Hijo de Dios, ¿por qué no se salva? Debe ser un impostor. ¿Cuántos habrán pensado eso? Que no era el rey de Israel, que nos iba a colmar de dones y todo eso, pero ahí está, pues ¿dónde está? Lo están crucificando. Más de uno de esos ha habido. Y situaciones similares nos pasan en la vida actual. No se comprenden las cosas que hay de fondo. El típico chisme, el típico comentario del vecino, del amigo, del mejor amigo que no comprende tu camino. Y que te dice, no que eras espiritualista, entonces ¿por qué te veo tan triste? Antes tenías más amigos, no que eras espiritualista y eso te tiene que dar alegría. Pero no se sabe la profunda transformación que hay dentro y que implica también ciertos renunciamientos cuando realmente quieres meterte en serio. Y uno dice, ay, pero eres tan jovencito y estás metido en estas cosas de fanático, ¿qué te pasa? Puede ser jovencito en el plano físico, pero su alma puede ser antiquísima. ¿Pero quién no reconoce esa alma? Pues la alma que no está cerca de esta alma, el alma mejor dicho. Hay esa distancia tan lejana entre almas que no se entienden. Entonces, el espiritualista para el amigo es el loser. Y no entiende el profundo cambio que hay dentro suyo. Y no lo va a entender hasta que lo viva en carne propia. ¿Y qué hace uno en esos momentos donde la gente más cercana a ti te dice, oye, estás pajareando con tu vida, haz algo, labura? Obviamente hay que laburar, no se trata de que seas espiritualista de todo, o sea, haz lo tuyo, estás en el plano físico, dedícate en serio con lo que haces. Pero son esos momentos donde uno dice, es donde más me tengo que aferrar, como aquí dice el maestro, a un Baltasar, por ejemplo, para que me asista con su pensamiento de amor, para que su naturaleza humana no llegue a predominar jamás después de haber aceptado la voluntad de su yo superior. Nos pasa todos los días eso. Y te sientes mal, ¿no? Porque dices, ¿será que estoy haciendo bien? Todos me están ahí apuntando con el dedo y que dicen que lo estoy haciendo porque estoy rayado, porque estoy loco, porque lo hago quién sabe por qué. Y es ahí donde las otras fuerzas están empezando a envolverte. Y es ahí donde más necesitas esa luz que haga espantar esas cosas y que te mantengas en un camino que no es otra cosa, aunque sea un pálido reflejo de lo que hacía el Maestro Jesús. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan, o ama al prójimo como a ti mismo. Da lo mejor de ti al otro. No necesitas ser un sabiondo. Cometemos nuestros errores, evidentemente, pero la idea es aprender de ellos y seguir adelante. Pero eso no siempre es comprendido. Al mismo maestro que le digan, ¿quién era este que siendo el Hijo de Dios no se ha salvado a sí mismo? ¿Qué vas a discutir con eso? ¿Qué le vas a ir a decir? No, es que, no, pues,
Quería avanzar con el capítulo de Gisida y Carandama. Bueno, va a tener que ser la próxima tertulia. Es un capítulo largo y hay cosas muy lindas. Bueno, pero podemos avanzar un poquito si no se oponen. Sí. Ya. Gisida y Carandama en página 981. Hacia la mitad más o menos. Con esto vamos a acabar hablando esto del pasto y la ley. Dice: siguieron la avenida que se dirige hacia el sur y al llegar al arco triunfal de Epífanes, mandado a construir por él mismo para glorificarse en su vida, vieron sentado en el pavimento, como un contraste vivo con toda aquella magnificencia, un mendigo harapiento y sucio que comía ávidamente un trozo de pescado asado y unos mendrugos de pan. Tenía los pies desnudos y desfigurados en tal horrible manera que se veía claramente que había sufrido quemaduras que aparecían ya cicatrizadas. ¿Qué tal día tienes hoy, Simón?, le preguntó Simónides, que le conocía de mucho tiempo. Hoy bueno, amo, porque como, ya lo ves, contestó el mendigo. Si no molesto, amo, ¿y qué hiciste de tu sillón? ¿Cómo es que caminas? La majestad de Dios anda por todas partes para el que tiene fe en su poder, amigo, contestó el anciano deteniéndose. Luego los dioses me han olvidado desde que caí en esta desgracia, contestó el mendigo. Yasua con Noemi se detuvieron también ante aquel cuadro y la buena mujer, cuyo corazón se había tornado aún más piadoso con sus grandes padecimientos, pensaba silenciosamente: ojalá que el Mesías tenga piedad de este infeliz mendigo y que cure sus pies deshechos. A Yasua le penetró hondamente este pensamiento y dijo: ¿ves este arco de triunfo levantado por la soberbia de un hombre, de cuya efímera vida es el único recuerdo que queda? Sí, le veo, es magnífico, contestó Noemí. Es aún más rico que los sagrados pórticos de nuestro santo templo de Jerusalén. Pues bien, ahí tienes, mujer, al que le mandó a construir para eterna gloria suya. Y Yasua señalaba con su índice al sucio y harapiento mendigo. La reencarnación, exclamó Noemí aterrada. ¡Qué tremenda es la justicia de Dios! ¿Cuántos esclavos se quemarían pies, manos y rostros para esculpir a fuego el oricalco y todos los preciosos metales y piedras que brillan en este monumento? Exclamó Yasua con dolorosa indignación. Y solo para satisfacer el desmedido orgullo de un hombre del cual solo queda polvo y ceniza. La justicia de Dios se ha cumplido de la manera que ves. He aquí el gran Epífanes de Seleucia sentado bajo su arco de triunfo, recibiendo limosna y desprecio de los seres humanos. En la próxima charla vamos a continuar leyendo esto. Pero la ley de la reencarnación para los reencarnacionistas es así. Toda deuda se paga en esta o en futuras vidas. ¿Qué mayor lección que vivas en carne propia lo que tú has originado? Y en el caso de Epífanes, como decía aquel maestro, ¿cuántos esclavos se quemarían pies, manos y rostros para esculpir a fuego el oricalco y todos los preciosos metales y piedras que brillan en este momento, y solo para satisfacer el desmedido orgullo de un hombre del cual solo queda polvo y ceniza? Si nos ponemos a pensar en la actualidad, en lo que nosotros vemos, ¿cuánta gente realmente exprime a otras personas por su afán? No importa si tiene hijos o no tiene hijos, no, me laburas hasta las 4 de la mañana y no les interesa, y la otra persona se las tiene que bancar porque es el pan que está llevando a sus hijos. Pero al otro no le interesa, su casa tiene que quedar impecable, su auto tiene que quedar arreglado, lo que fuere. No hay esa consideración. La típica, para eso le pago, y no siempre bien.
Y de la misma manera pasaba con este caballero que solo por su desmedido afán de gloria, de poder, de vanidad, mandó a hacer una tremenda obra. Y cuánta gente habrá padecido, se habrá enfermado, habrá tenido todas estas tristezas, que bueno, debido a ese desmedido orgullo, ok, machito, la vas a pagar tú la próxima vida. Y de esta forma, claro que al continuar, lo vamos a hablar en la próxima charla, el maestro se apiada de él y lo cura, le da una nueva oportunidad, para que también vea en carne propia que sí es posible la misericordia y poder reivindicarse. Qué gran lección para esta alma. Unos podrían decir, qué dura la vida, pobre mendigo, qué mala suerte ha tenido. Pero en el fondo era un gran aprendizaje para que a futuro su alma, con la dedicación, con el encuentro de posibles personas que le ayuden a su crecimiento espiritual, entienda el por qué le está pasando en esta vida tal cosa. Y lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Por qué estamos viviendo y a qué nos está llevando? Y sobre todo saber que lo que nos ocurre es algo que nosotros mismos hemos generado y que nos toca a partir de ahora tomar las riendas de llevarlo esto a algún lugar, pensando en que todos venimos del mismo origen y tenemos el mismo destino. ¿Qué hacemos? Libre albedrío. ¿Cuándo lo hacemos? Libre albedrío. ¿Quieres lanzarte otra vez a ese camino, volver a entrar en eso? ¿O quieres seguir comiendo pasto? Del mejor, sí, el mejor pasto. Todo depende de cada uno. Cada uno avanza o retrasa su camino en función a su conciencia y a su estado evolutivo. Son un par de capítulos que hemos leído ahora que realmente nos enseñan muchas cosas muy fuertes. La próxima charla culminaremos con este capítulo, retomaremos esta curación y bueno, nos veremos el próximo miércoles. Gracias.